Calienta que sales Christine Lagarde. En apenas 45 minutos tenemos ya decisión de tipos del Banco Central Europeo. 15 minutos antes tendremos la decisión de tipos del Banco Central Europeo a las 2:15, pero eso sí, 15 minutos antes empieza nuestra programación especial sobre la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Se espera que Lagarde haga lo mismo que Powell, suavizar el ritmo de subida de tipos, pero hay más incógnitas en torno a las palabras de Lagarde. Hoy se espera por fin que el Banco Central Europeo empiece a hablar de su mastodóntico balance y de cómo empezar a reducirlo. El balance tiene un valor de más de 8 billones de euros, 7 veces la economía española. De Guindos, su vicepresidente, ya advirtió hace unos días que era un tema difícil y que no se podían saber las consecuencias que podría tener. Así que hoy muy atentos a lo que pueda decir Christine Lagarde sobre este tema. Bueno, y además también hemos tenido decisión de tipos del Banco de Inglaterra, 50 puntos básicos. Se ciñe también, por tanto, la institución monetaria de Andrew Bailey al guión de los mercados. Suaviza la subida de tipos porque en la anterior estaba subiendo los tipos de interés en 75 puntos básicos y ahora lo ha hecho en 50 puntos básicos. Se suma también al club de la Reserva Federal de bancos centrales que suben los tipos de interés un poquito menos que en la reunión anterior. Además, también espera que el PIB del Reino Unido baje, se contraiga menos de lo que esperaba anteriormente. Anteriormente esperaba una contracción del menos 0,3, ahora de menos 0,1%. Enseguida les detallamos un poquito más esa decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Y Powell cumple con el mercado, pero anestesia las ganas alcistas de los inversores. Finalmente ayer la Fed se ciñó al guión y subió los tipos en 50 puntos básicos, lo que representa la primera vez que la Fed suaviza el ritmo de subida de tipos desde que comenzó esta crisis inflacionaria. Sin embargo, no quiso que este hecho nublara a los inversores. Powell fue duro. Enseguida les contamos exactamente cuáles fueron sus palabras. Pero hoy no todos son bancos centrales. La pata del Poder Ejecutivo también se reúne. Hoy en Bruselas se celebra una cumbre europea. Y uno de los temas a debatir es cómo responder a la denostada ley de reducción de inflación de Estados Unidos. Los países más pobres de la Unión quieren una respuesta conjunta, porque no tienen tanto dinero como los Estados miembros más ricos como Alemania para apuntalar sus industrias. Lo cierto es que es probable que este dilema quede aparcado para otra cumbre en febrero o en marzo, pero hoy los dirigentes podrían acordar el 9º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Empieza ya la cuenta atrás. Muy buenas tardes. Quedan apenas 45 minutos para que conozcamos la decisión de tipos del Banco Central Europeo y todo apunta a que Christine Lagarde va a seguir los pasos de Powell y va a suavizar el ritmo de subidas. El mercado espera 50 puntos básicos, lo que llevaría a la tasa de depósito a un 2%, lo que muchos consideran que es el nivel donde ni se estimula ni se restringe la economía, el conocido como tipo neutral. Pero lo que espera también el mercado es que por fin el Banco Central Europeo empiece a hablar de su mastodóntico balance y de cómo empezar a reducirlo. El balance tiene un valor de más de 8 billones de euros. En el caso de la deuda española, el 33% de la deuda está en manos del Banco Central Europeo a través del Banco de España, más de 400.000 millones de euros. Hoy es muy probable que el BCE empiece a decidir cómo reducir esa deuda que tiene en el balance. La cuestión es cómo hacerlo y De Guindos ya advirtió hace unos días que era un tema difícil y que no se podían saber qué consecuencias podría tener. Así que hoy muy atentos desde luego a lo que pueda decir Christine Lagarde sobre ello. A las 2 de la tarde comienza la programación especial aquí en Negocios Televisión sobre esta rueda de prensa, esta decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. 2:15, decisión de tipos, 3 menos cuarto, habla Christine Lagarde. Y hoy también se ha pronunciado el Banco de Inglaterra. Hemos tenido a la 1 de la tarde ese dato de tipos de interés y efectivamente el Banco de Inglaterra también se ha ceñido a ese guión de subir los tipos en 50 puntos básicos, es decir, 25 puntos básicos menos que en la anterior reunión. Suaviza, por tanto, el Banco de Inglaterra esa subida de tipos de interés y lo que estamos viendo sobre todo también es que está empezando a haber algo de luz al final del túnel. También consideran que en el segundo trimestre del año 2023 la inflación va a empezar a caer, concretamente va a caer 70
35 puntos básicos respecto a su anterior estimación gracias al plan fiscal de Rishi Sunak, el plan fiscal que puso en marcha hace apenas un mes. Y también, por ejemplo, hablan de la estimación del PIB para este cuarto trimestre de 2022 y lo mejoran desde el 0,3% a la baja hasta el 0,1% de contracción económica. Así que habrá que ver, bueno, pues cómo reacciona también el mercado a todo esto y a ver también si Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, también hace algo similar al Banco de Inglaterra. Y luego tenemos a la Reserva Federal. Desde luego que hoy es el día de la resaca de Powell, que por cierto ayer cumplió con el mercado, pero anestesió las ganas alcistas de los inversores. Ayer la Fed se ciñó también al guión, subió los tipos en 50 puntos básicos y eso representa la primera vez que la Fed suaviza el ritmo de subidas de tipos desde que empezó esta crisis inflacionaria. Sin embargo, no quiso que este hecho nublara a los inversores. Powell fue duro, dijo que aunque los datos de octubre y noviembre de inflación eran buenos, todavía hacía falta obtener sustancialmente más pruebas para saber si la inflación estaba en un camino a la baja y en sus proyecciones vino a advertir lo que el mercado tanto teme, unos tipos de interés más altos durante más tiempo. Para 2023 creen que los tipos de interés incluso van a llegar al 5% y que no bajarán hasta 2024, más tarde de lo que barajaba el mercado. Powell anoche volvió a querer aguar la fiesta de los mercados. El presidente de la Fed insistió en que todavía tenía camino por recorrer en la subida de tipos y que seguirían subiéndolos hasta que el trabajo estuviera hecho. Para Víctor Álvaro González, desde Next Step Finance, esas palabras de Powell demuestran cómo el presidente quiso echar un jarro de agua fría sobre los mercados financieros. En una entrevista hoy en Negocios Televisión, Álvaro González decía esta mañana que Powell no quiere que la bolsa suba porque eso le daría una sensación a los estadounidenses de riqueza y les haría gastar más, lo que seguiría impulsando la inflación. Escuchen. Que Powell ha querido, como es habitual, echar un jarro de agua fría en las expectativas de los inversores. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en Estados Unidos, esto es algo que aquí no entendemos mucho, pero en Estados Unidos, porque no es el mismo estilo de inversión el que hay aquí, pero en Estados Unidos la mayoría de la gente, sus pensiones, sus ahorros, etcétera, están invertidas en bolsa, en los mercados financieros, en bonos y obligaciones, y en renta fija y en renta variable. Por lo tanto, si los norteamericanos empiezan a ver que la bolsa sube y sube, ¿qué van a hacer? Sentirse más ricos, entre comillas, y gastar más. Y lo que no quiere Powell es que gasten mucho. Quiere sobre todo que la gente, antes de ir a comprar en los comercios, pagar servicios, etcétera, quiere que pregunten el precio de las cosas, que no pidan dos, en lugar de y que cuando los oigan no pidan dos. Quiero decir que no se vengan arriba a la hora de comprar y estén dispuestos a comprar a cualquier precio, que es lo que genera inflación. Lo que hizo ayer Powell con los mercados es bailar a un lado y a otro. Al son de las palabras de Jerome Powell, el mercado subía y bajaba. Por ejemplo, bajaba cuando Powell decía que en su discurso que todavía quedaban muchas subidas de tipos y que aún faltaba tiempo para que se vieran los efectos de la subida de tipos en la inflación. Vamos a escuchar lo que decía. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Over the course of the year, financial conditions have tightened significantly in response to our policy actions. Financial conditions fluctuate in the short term in response to many factors, but it is important that over time they reflect the policy restraint that we're putting in place to return inflation to 2%. We are seeing the effects on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy, such as housing. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, the committee decided to raise interest rates by 50 basis points today, a step down from the 75 basis point pace seen over the previous 4 meetings. Of course, 50 basis points is still a historically large increase, and we still have some ways to go. Pero cuando ya empezaron las preguntas, Powell cambiaba el tono. Hablaba de que ahora ya no va a ser tan importante la rapidez de la subida de tipos, es decir, el ritmo de la subida. Y decía también que eso ya empezaba a aplicarse incluso en febrero, en la siguiente decisión de tipos de interés, lo que abría la puerta a seguir subiendo tipos en 50 puntos básicos o incluso menos en la reunión de febrero.
it's now not so important how fast we go. It's far more important to think, what is the ultimate level? And then at a certain point, the question will become, how long do we remain restrictive? That will become the most important question. But I would say the most important question now is no longer the speed. So, and that applies to February as well. So I think we'll make the February decision based on the incoming data and where we see financial conditions, where we see the economy, and that'll be the key thing. But I mean, but for that decision. But ultimately, that question about how high to raise rates is going to be one that we make looking at our progress on inflation, looking at where financial conditions are, and making an assessment of whether policy is restrictive enough. I've told you today we have an assessment that we're not at a restrictive enough stance, even with today's move, and we've laid out our individual assessments of what we would need to do to get there. Aunque han pasado un par de días ya desde que se publicó el dato de inflación en Estados Unidos, todavía sigue dando mucho que hablar ese dato de IPC. Y es que los segundos anteriores a la publicación de la cifra a las 2:30 de la tarde, el mercado subió de forma repentina. Los futuros de repente subieron un 1%. La negociación sobre futuros de deuda pública de bonos americanos se disparó y empujó a los rendimientos 4 puntos básicos a la baja. Que ese movimiento se diera en segundos es extremadamente extraño y de hecho es un movimiento que en la mayoría de ocasiones ni siquiera se logra en el lapso de una sesión entera. Por eso los inversores temen que la Casa Blanca filtrara el dato poco antes de publicarlo. Ayer se lo preguntaron a la secretaria de prensa de Joe Biden y rápidamente intentó terminar con la pregunta. Dijo que no había ninguna posibilidad de que alguien en la Casa Blanca hubiera filtrado ese dato antes de publicarse a las 2:30 de la tarde. Además añadió que se creó demasiada expectación y escándalo, por lo que ella considera movimientos de mercado muy reducidos. Y por cierto, hoy también hemos tenido decisión de tipos del Banco de Suiza, los ha subido en 50 puntos básicos, la tercera subida del Banco Central en lo que va de año, y esa subida sitúa los tipos de interés suizos en su nivel más alto desde la crisis financiera de hace 14 años. Además, también coincidió con la mayoría de las previsiones de los analistas. Desde el banco han asegurado que no pueden descartarse que sean necesarias subidas adicionales del tipo de interés para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo. Hoy no son todo bancos centrales, la pata del Poder Ejecutivo también se reúne. Hoy en Bruselas se celebra una cumbre europea y uno de los temas a debatir es cómo responder a la denostada ley de reducción de inflación de Estados Unidos. Los países más pobres de la Unión quieren una respuesta conjunta porque no tienen tanto dinero como otros Estados miembros, como Alemania, que son más ricos, para apuntalar sus inversiones, sus industrias. Von der Leyen también dijo hace unos días que quería crear esa ley de reducción de inflación, pero en versión europea. Y eso hizo que surgiera el debate sobre si financiarlo con deuda conjunta. Ahí la Unión está dividida entre los países tradicionalmente dirigistas, que quieren que se cree un fondo de soberanía conjunto para garantizar la igualdad de condiciones en todo el bloque, y los estados más ricos, que se alinean tras los principios del libre mercado. Lo cierto es que es probable que este dilema quede aparcado para otra cumbre en febrero o en marzo, pero hoy los dirigentes podrían acordar el 9º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Sin embargo, los líderes no lo tendrían tan fácil para aprobar hoy ese 9º paquete de sanciones. Polonia y Lituania están bloqueando la medida contra Rusia. Según ha anunciado el propio ministro de Exteriores de Lituania, cree que el debilitamiento propuesto en la seguridad alimentaria abre potencialmente una laguna y la posibilidad de que los oligarcas rusos sancionados aumenten su riqueza. De hecho, Polonia y Lituania insisten en que la última versión del paquete de sanciones contribuiría al presupuesto de guerra ruso. El ministro lituano ha hecho un llamamiento al resto de Estados miembros para que no cedan ante la narrativa de Rusia de que las sanciones están exacerbando la crisis alimentaria mundial, y dice que el objetivo del bloqueo debería ser restringir las acciones del agresor, pero no aliviarlas. Hoy el propio Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, ha hablado de ello, ha sido tajante, dice que no espera alcanzar un acuerdo hoy, al ser preguntado por uno de los periodistas a su llegada si esperaba que hoy se avanzara en ese 9º paquete de sanciones a Rusia. Do you expect an agreement in the next few hours, because there are two camps still discussing over issues like the food security, or it's something that could be, prolonged? Well, I don't think the agreement will come from this meeting. They will have to continue working at the level of the Coreper.
Pero los deberes europeos para esta cumbre no terminan ahí. Tras la falta de acuerdo de la reunión de ministros de Energía a principios de esta semana, hoy los líderes europeos también van a intentar avanzar respecto al tope al gas. Hoy Olaf Scholz, canciller alemán, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que eso ocurra. Ha dicho que está seguro de que hoy van a llegar a un acuerdo sobre algunos asuntos más para que finalmente puedan alcanzar un acuerdo global sobre el tope al gas. Y dejamos a un lado momentáneamente los bancos centrales, volvemos a hablar de Rusia y de energía, porque hoy el Kremlin ha hablado sobre la respuesta de Rusia al tope sobre el petróleo y sobre el camino a seguir en los dañados gasoductos Nord Stream. ¿Qué ha dicho Marta Isern? El Kremlin todavía no ha tomado ninguna decisión sobre la reparación de los gasoductos Nord Stream. Así lo ha confirmado el portavoz Dmitry Peskov en un momento en el que Rusia sigue a la espera de conocer más detalles sobre las explosiones de los dos gasoductos. Peskov insiste en que Rusia no está al tanto de las investigaciones que están llevando a cabo Suecia y Dinamarca. Recordemos que el mes pasado las autoridades suecas confirmaron que estas explosiones eran producto de un sabotaje, una confirmación que en su momento Rusia aplaudió. Sin embargo, el Kremlin en estos momentos duda de hasta qué punto los países con límites territoriales cercanos al sabotaje van a seguir insistiendo para llegar al fondo de la verdad. Rusia atribuye las explosiones a un sabotaje occidental y ante la incertidumbre que tenemos en estos momentos todavía no ha tomado ninguna decisión sobre si va a iniciar o no las exportaciones de gas a través de la parte intacta del gasoducto Nord Stream 2. El Nord Stream 2 se diseñó para transportar gas ruso a Alemania. La construcción se completó en septiembre de 2021, pero nunca llegó a ponerse en funcionamiento porque Berlín archivó su certificación apenas unos días antes de que Rusia enviase sus tropas a Ucrania. Mientras tanto, Canadá restablece las sanciones contra los equipos para Nord Stream. Recuerdan que Canadá fue el país encargado de reparar las turbinas del gasoducto y enviarlas a Alemania. En aquel momento, para llevar a cabo estas reparaciones, Canadá tuvo que aplicar una exención a las sanciones contra Rusia. Unas sanciones que ahora vuelve a imponer. ¿Por qué? Pues porque asegura que Putin nunca tuvo la intención de que el Nord Stream 1 volviese a funcionar. Y sobre esto también ha hablado Dmitry Peskov. Dice que es poco probable que esta decisión que acaba de adoptar Canadá de volver a imponer sanciones a la turbina Nord Stream afecte realmente a la Federación Rusa. Dice Peskov que estas sanciones van a afectar más bien a los consumidores europeos. Hungría se prepara para hacer cambios en los contratos de compra de gas con Gazprom ante la posibilidad de que Europa apruebe un tope al precio del gas. Su ministro de Asuntos Exteriores no lo ha descartado, según Euronews, y ha dicho que ya ha discutido sobre esa posibilidad con el viceprimer ministro ruso, con Alexander Novak, y que confirman desde la parte rusa que se podrán modificar los contratos si es necesario. Hace más de un año, Hungría firmó 2 contratos a largo plazo con Gazprom para suministrar 4.500 millones de metros cúbicos de gas al año a través de Serbia y de Austria, un acuerdo que duraría 15 años y que se revisaría 10 años después de su implementación. La crisis energética desatada tras la guerra en Ucrania sigue socavando las arcas de Alemania, que sufre en primera persona el corte del suministro ruso, que era tan altamente dependiente. El gobierno de Olaf Scholz lleva gastado y destinado casi $500 millones para apuntalar el sistema energético y salvar sus empresas, pero a la vez cuidar a sus ciudadanos desde que se inició la invasión. Eva Villanueva, cuéntanos. La crisis desatada tras la guerra de Ucrania sigue socavando las arcas de Alemania, que sufre en primera persona ese corte de suministro ruso del que era tan altamente dependiente. El gobierno de Olaf Scholz lleva gastado y destinado casi $500 millones para apuntalar el sistema energético, salvar sus empresas y cuidar a sus ciudadanos desde que se iniciara la invasión. Son cifras estimadas por la agencia Reuters y que, pese a su dimensión, podrían ser insuficientes para la locomotora europea. De hecho, según el Instituto Económico Alemán, se ha puesto el acento en que la gravedad de esta crisis y su duración dependerá en gran medida de cómo se desarrolle la crisis energética, y ha advertido de que la economía nacional en su conjunto
la de Alemania, se enfrenta a una enorme pérdida de riqueza. El recuento, que suma el total de las campañas emprendidas por el gobierno alemán para evitar cortes de suministro y asegurar nuevas fuentes de energía, alcanza los 465.000 millones de dólares, medio billón. Traducido, equivaldría a unos 1.500 millones diarios desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero. O también, para hacernos cuenta, el 12% del PIB del país. Pero por persona, por ciudadano, supondría 5.400 euros por cada ciudadano, por cada persona en Alemania. Cifras y cálculos que, según analiza Reuters, ponen de relieve como la que antaño fue una economía ejemplar, con planificación prudente, ahora se encuentra a merced del clima. No en vano, el racionamiento de energía sigue emergiendo como un verdadero riesgo en caso de sufrir una larga ola de frío este invierno. Sería, además, la primera en Alemania en 50 años sin gas ruso. Y seguimos conociendo novedades sobre el caso de Qatargate. Ahora hemos podido saber que el abogado de la hasta ahora vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, ha afirmado que cuando esta fue a Qatar, donde celebró varias entrevistas, seguía un plan que había puesto en marcha en 2019 el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, y la comisaria de Asuntos Exteriores, Ylva Johansson. Un plan para cooperar con este país árabe, con Qatar y con Kuwait y Omán, según informa Euractiv. En las declaraciones del canal de televisión griega Mega, el abogado de Eva Kaili también ha implicado a la actual presidenta del Parlamento Europeo, a Roberta Metsola, que asegura que Kaili seguía órdenes de ella en sus viajes. Hoy Josep Borrell ha hablado sobre este tema del el caso Qatargate. No ha mencionado las palabras del abogado de Eva Kaili, pero ha dicho que lo ocurrido es una desgracia. Well, on that issue, I think the best thing to do is to let the judiciary and the police to continue doing their work. It's a very serious issue. We take this very issue. It's a really a disgrace what's happening. It's very grave. But let's work the judiciary. We live in a political system in which we have an independent judiciary who is able to take measures. Let's work the prosecutor, the judges and the police. Polonia le pone trabas a Europa. El país hoy ha retrasado la adopción formal de la Unión Europea de un impuesto de sociedades mínimo para las grandes empresas y, por extensión, también ha bloqueado todo un paquete de otros acuerdos, incluida la financiación para Ucrania en 2023, según fuentes diplomáticas. El impuesto mínimo, junto con 18.000 millones de euros para Ucrania el próximo año, la aprobación del plan de recuperación de Hungría y la suspensión de algunos fondos presupuestarios de la Unión Europea para Budapest formaban parte de un complejo acuerdo alcanzado por los gobiernos de la Unión Europea el lunes por la noche y que finalmente hoy ha sido bloqueado. Se acerca ya el cierre del año y toca hacer examen de 2022. ¿Cuál ha sido la empresa que mejor se ha comportado en bolsa este año? Lo sorprendente es que no es ni europea ni de Estados Unidos. Es una minera de Indonesia que se ha disparado en bolsa un 1.600%, Javier del Valle. Muy buenas tardes. Esta es la acción con mejor retorno dentro del índice mundial Bloomberg World Index de 2022, con una rentabilidad en lo que va de año del 1.595% a fecha de hoy. Y eso que las acciones han retrocedido desde abril, vieron un máximo en el mes de abril y desde entonces están retrocediendo. En un año turbulento, liderado por las subidas de tipos por los bancos centrales, ese efecto restrictivo, ese endurecimiento monetario global, los temores de recesión y los conflictos geopolíticos, es una acción minera de Indonesia la que está demostrando ser la que tiene mejor desempeño. Se trata de las acciones de PT Adaro Minerals de Indonesia, que se han movido lateralmente desde que tocaron su máximo en abril, pero que siguen superando con creces a sus pares en el índice mundial Bloomberg World Index, que se compone de otras 2.803 empresas, generando más del doble de rendimientos que el subcampeón, la segunda posición que se encuentra Turkish Airlines. Aldaro ha visto dispararse el precio de sus acciones desde su debut el 3 de enero en Yakarta, catapultándose de poco más de 100 rupias a día de hoy 1.700 rupias por acción, con una capitalización de mercado de alrededor de 4,5 mil millones de dólares estadounidenses. Si bien la fortuna de las acciones ha estado estrechamente ligada a los precios mundiales del carbón,
Los analistas ven más ganancias gracias a la estrategia de Adaro, de utilizar sus ganancias extraordinarias, sus beneficios extraordinarios, para diversificarse en la fabricación de aluminio y baterías para vehículos eléctricos. La compañía reportó un aumento del 482% en las ganancias netas de los últimos 9 meses hasta septiembre, ya que su precio de venta promedio se duplicó con creces y el volumen de ventas de carbón ha aumentado un 41%. Y terminamos el informativo hablando de FTX porque los abogados de esta compañía no se fían del gobierno de Bahamas. Ayer se opusieron a una demanda de registros internos de una filial insolvente con sede en las Bahamas, diciendo que no confían en el gobierno de Bahamas con datos que podrían usarse para desviar activos de la empresa en quiebra. Los liquidadores del negocio bahameño de FTX Digital Markets, habían pedido al juez de quiebras de Estados Unidos que les diera acceso a las cuentas de datos de Slack, Google y Amazon Web Services de la unidad de Estados Unidos. Los abogados de FTX le pidieron al juez que negara la solicitud y dijeron que era porque los reguladores de Bahamas habían trabajado con Sam Bankman-Fried para socavar el caso de bancarrota de Estados Unidos y retirar activos en detrimento de algunos acreedores. Quedan ya unos minutos para que arranque nuestro especial informativo sobre el Banco Central Europeo, un especial donde contaremos con expertos, desde luego, y donde con José Bittner pues también analizaremos esas palabras del Banco Central Europeo en ese comunicado que va a anunciar a las 2:15 de la tarde, y además palabras también de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, que comenzará su comparecencia, su rueda de prensa habitual a las 3 menos cuarto de la mañana. Iremos traduciendo también lo que vaya diciendo la presidenta del Banco Central Europeo. Antes, les dejamos con una entrevista que hemos hecho en el día de hoy, hablando también de bancos centrales, con Almudena Mendaza, directora para Iberia de Generali Investment Partners. Le dejamos con la entrevista y enseguida a las 2 volvemos con ese especial informativo del Banco Central Europeo.